Muy buenas tardes, mi nombre es Julia Estefania Alvarado Lozano. Hoy les vengo a hablar acerca de la psicobiología de la sexualidad. Pertenezco al número de grupo 344. Entonces, para enfrascarnos un poco en el tema, les voy a hablar de qué es la sexualidad. Para empezar, la sexualidad tiene que ver con el hecho de que el ser humano es sexuado, esto es, que se encuentra conformado por el sexo, el género, la identidad sexual y de género, la orientación sexual, el erotismo, el apego emocional o amor y la reproducción. Dicha sexualidad se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones, y es construida por el individuo a través de su interacción con la sociedad. En conclusión, es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el momento en el que nacemos y que permanece en nuestras vidas hasta que fallecemos. Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de los trastornos sexuales y criterios diagnosticados establecidos por el DSM-V. Según los diagnósticos de los diferentes trastornos sexuales recogidos por el DSM-V, estudio realizado en el 2014, contiene variaciones frente a los DSM-E, de manera que estos se dividen en los trastornos relacionados con la conducta sexual de esta manera. Las disfunciones sexuales que lo conforman los trastornos del deseo sexual, que incluyen deseo sexual inhibido o hipoactivo, trastorno por aversión al sexo, trastorno de la excitación sexual, diferenciándolo en el hombre, trastorno de la erección, y en la mujer el trastorno del orgasmo, diferenciando también entre disfunción orgásmica femenina y masculina, e incluyendo además una categoría específica para el diagnóstico de la eyaculación precoz. Trastornos sexuales por dolor que comprenden la dispareunia y el vaginismo. Están los trastornos parafílicos, que habla acerca de todas las parafilias que algunas personas tienen hacia objetos raros o prácticas raras. Entre esas está el masoquismo y la disforia de género. Trastornos sexuales más comunes: trastorno del deseo sexual, trastorno de la excitación sexual, trastorno del orgasmo, trastornos sexuales por dolor, dichos anteriormente. Ahorita les hablaré acerca de las bases biológicas de la sexualidad. ¿De dónde proviene esta sexualidad? Se comprenden aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual entre los componentes de las bases encontradas. Los siguientes aspectos relevantes: ¿cómo estas bases biológicas inciden en el comportamiento humano? Más adelante veremos algo más enfrascado en este tema. Ahorita voy a nombrar las bases que comprenden la biología de la sexualidad. El encéfalo, que se encarga de regir la conducta erótica del ser humano. Las zonas erógenas estimuladas transmiten las sensaciones a través de dos direcciones, una que va a la médula espinal y otra que llega al encéfalo. Desde el cerebro parten los procesos de estimulación, los impulsos y mecanismos eróticos a través de conductos y terminaciones nerviosas, sanguíneas, linfáticas, etc. La excitación sexual: cualquier alteración que tenga que ver con un estímulo produciendo una serie de efectos biológicos concretos. Los neurotransmisores, que son base fundamental del sistema nervioso, con su función de generar que las neuronas se polaricen para un impulso sináptico. La serotonina, que se encuentra relacionada con el estado de ánimo. La serotonina es una hormona que regula el deseo sexual, el apetito, la vigilia, la agresividad o la ansiedad. La adrenalina, que es la encargada de aumentar la frecuencia cardíaca y estimula la circulación, maximizando el aporte de oxígeno a las células. La noradrenalina activa el sistema nervioso simpático en el cerebro, lo cual hace que aumente la excitación y la energía. Los altos niveles de cortisol, que es una hormona que causa estrés, es la principal responsable del estrés, que causa la disfunción eréctil o infertilidad producida por las glándulas suprarrenales. Ahorita, ¿cómo estas bases inciden en el comportamiento humano? De todas las investigaciones realizadas sobre las bases influyentes
en el comportamiento humano acerca de la sexualidad se deducía lo mismo, el gran rol que cumple la autoestima en esta biología. En algunos casos, cuando el hombre ha sido educado para dominar sobre su mujer. En algunos casos, los hombres que son educados desde a temprana edad para dominar, para mandar, pero estos no lo consiguen, presentaban un déficit en la testosterona que afectaba su sexualidad y de modo traía consecuencias negativas como la disfunción. Este presentía de baja autoestima debía a que no se podía apoderar de ello, es decir, apoderar del mando sobre la mujer, de modo que buscan refugiarse en el alcohol, una sustancia adictiva también, pero esto solamente lleva al humano a cobrar fuerzas para volverse agresivo. Allí viene la agresividad. Esta acción generaba grandes cantidades de testosterona, recuperando de nuevo su capacidad sexual, dando inicio a un infierno completo, porque por medio de esta acción realizada recuperaba su dominio perdido. Es decir, el alcohol llegaba como un influyente para aumentar este dominio perdido, o sea, le daba esas fuerzas para volver a tener esta sexualidad activa, estas hormonas activadas. Estudios e investigaciones llevadas a cabo decía y explicaban cómo los famosos doctores Noberto Mayo, 1927 y 2009, y Eduardo Ruiz Castañé, urólogos y andrólogos de una investigación de la Fundación Puigvert de Barcelona, nos explicaron a través de una entrevista con ambos que ellos habían creado a finales del pasado siglo un equipo quirúrgico con el fin de resolver impotencias o disfunciones eréctiles. Y se habían encontrado en que solo el 2% de estas patologías llegaban al quirófano, porque el 98% restante tenía un componente psicológico que había que dejar en manos de otros profesionales. Es decir, la autoestima mencionada anteriormente. Este es el componente psicológico. Así que en la actualidad el equipo que se ocupaba de las disfunciones sexuales era mixto, médico y psicológico. Al preguntarles por el principal componente psicológico aparecía la baja autoestima, en primer lugar, en que denominaban disfunción sexual, porque no siempre se trata de impotencia total, sino que en la mayoría de casos la disfunción estriba en una falta de potencia sin llegar a la impotencia, es decir, que se produce una cierta flacidez del miembro masculino que no permite que haya penetración. Esto también ocurre a cierta edad relacionado con lo que se denomina síndrome metabólico, la suma de la diabetes, la obesidad e hipertensión. Ahora, ¿qué tiene que ver la psicología y la sexualidad? Para enfrascarnos un poco más en el tema, hablemos sobre la psicología, que es la ciencia encargada de estudiar los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, relacionado con lo físico, lo social y el medio ambiente que nos rodea. Ahora un poco sobre la sexualidad, siendo un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas afectivas que caracterizan el sexo de cada sujeto. Entonces unimos ambas terminologías y podríamos mencionar como psicología sexual, donde estrechadamente se habla acerca del individuo sobre cómo vive y siente su sexualidad. De esto depende la reconocida autoestima. Volvemos a mencionar la autoestima. El autoestima es parte clave de la psicobiología de la sexualidad. Lo hemos venido mencionando en las anteriores diapositivas, lo cual se denomina como el autoconcepto, el sentido de identidad, las formas específicas que hace uso para dar y para recibir afecto. Ahorita el diagrama de causa y efecto de la psicobiología de la sexualidad. Tenemos como agente principal, dicho anteriormente, el autoestima. Con baja autoestima se provoca déficit de testosterona, disfunción eréctil, se refuerza con alcohol que genera la agresividad. Por medio del alcohol se recupera la sexualidad y dominio perdido, falta de valoración a uno mismo. Los fisiológicos, la disfunción sexual por falta de potencia sin que llegue a la impotencia, o sea, sin sobrepasarla. La flacidez en el miembro que impide la penetración. Síndrome metabólico, diabetes, obesidad e hipertensión. Los socioculturales, los estereotipos sociales, normas sociales que rigen la expresión de la sexualidad. Cuando se educa al hombre para dominar y ve que no lo hace, ya mencionado, la suma de ingesta de alcohol o drogas. Los bioquímicos,
la hormona de la testosterona, la serotonina, que actúa como amina cerebral enlazada con las actitudes regidas por la hiperactividad. Ahorita, la importancia de las bases biológicas en el estudio y la comprensión del comportamiento humano teniendo en cuenta las dimensiones psicosociales y culturales. La sexualidad es una parte fundamental biológica del ser humano, ya que de esta parte la importancia para comprender el comportamiento del humano. En este énfasis, puesto que por medio de esta se pueden hallar los problemas sexuales a los que se encuentran expuestas las parejas, pero no solamente ellas, sino toda la sociedad en general, sea de la orientación sexual que proceda, sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, entre otros. Las inseguridades o baja autoestima son una de las principales causas que provocan la disminución de algunas hormonas o disfunción sexual, importantes para llevar a cabo este proceso coital. La manera que buscan la mayoría de personas para que todo el sexo, en especial el masculino, es asistir al alcohol. Esto generando biológicamente cambios en la conducta, dando como resultado negativo la agresividad o la violencia para con las personas que lo rodean. Por otro lado, la sexualidad cumple un papel importante cuyo hace parte de la salud y la personalidad para adquirir un sano desarrollo físico y emocional de todo ser humano. Y para finalizar tenemos las referencias bibliográficas de donde sacamos estos apuntes. Y pues muchas gracias por la atención prestada, tutor y demás personas que visualicen este video. Gracias.